Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Constituye un gran reto para el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y candidato a la presidencia para las elecciones del 2024, Abel Martínez, poder trabajar en la reunificación, en el adesentamiento, la limpieza de la imagen, la reorganización total del liderazgo alto y medio del Partido de la Liberación Dominicana, luego de superar lo que fue su consulta para la escogencia del candidato para las elecciones del 2024. Realmente para Abel Martínez ha sido un gran reto, quien alcanzó más del 60% de los votos. Ya cuando iba el boletín llevaban el 90% de las computarizado, pues Abel había superado ya el 60% de los votos, lo que significa que la militancia del Partido de la Liberación Dominicana acoge a Abel como su líder y representante en las elecciones del 2024. Ante esta situación que todos dijéramos, bueno, fue el gran triunfo del Partido de la Liberación Dominicana porque fue una actividad que se dio sin ningún tipo de dificultad, algunos problemitas de que en la parte automática pues se estaba repitiendo mucho la figura de Margarita Cedeño. Sin embargo, esto no le quitó la autenticidad a este proceso porque inmediatamente comenzaron las denuncias, fue corregido y todo indica que el PLD hizo un proceso cívico y donde tuvo la unidad interna aparentemente, donde estaba cohesionado su liderazgo y las personas pues participaron, no en la dimensión que ellos lo habían proyectado, porque aquí se esperaba más de 1 millón de votantes en esa consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, cuestión esta que decepcionó un poco por las grandes expectativas que estos habían expresado y habían creado esa percepción en la población de que el domingo pasado pues esto iba a ser una fiesta de la democracia de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana y aquellas personas que también querían pues seleccionar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, dado que fue una consulta abierta y no obstante abierta, pues no sobrepasó los 400,000 y pico de votantes, o sea, no se llegó ni siquiera a 450,000 votantes, lo que significa que eso se constituyó en un aspecto negativo de ese proceso. Muchas personas están celebrando, felices y contentos porque todo el mundo se integró, fue y felicitó, reconoció la victoria de Abel. Una gran perdedora fue la señora Margarita Cedeño porque se le había hecho creer durante toda su vida pública que ella realmente era una líder de esa organización política y representaba a la mujer. Sin embargo, las pruebas están ahí, las evidencias están ahí. Margarita ocupó un tercer lugar donde Domínguez Brito le sobrepasó, que todo el mundo decía anterior al proceso del domingo que Domínguez Brito era el candidato y que Danilo solo ganaba con Domínguez Brito, porque si se iba con Margarita ganaba Leonel Fernández y si pasaba con Abel pues ganaba Leonel Fernández. Ahora Abel Martínez tiene una gran responsabilidad, ha sido un político exitoso, podemos decir, porque las veces que se candidateó a la diputación por Santiago pues logró esa nominación. También ha pasado con la sindicatura de Santiago,
que en 2 ocasiones también la ha ganado, o sea que Abel tiene un historial de éxito a nivel de las aspiraciones locales. Ahora hay un gran reto, se trata de una aspiración nacional, donde obviamente el Partido de la Liberación Dominicana acaba de salir de la presidencia en una situación bastante engorrosa porque tiene toda la imagen en el suelo, con una trayectoria de corrupción, un partido que se dividió cuando no se reconoció a Leonel Fernández como el líder y el aspirante a la presidencia de esta organización política el pasado año 2019, pues se creó todo un entramado y Gonzalo fue el candidato a la presidencia por esa organización. Situación esta que derrumbó la división del Partido de la Liberación Dominicana y obviamente que con esa división muchos dirigentes medios y de la base y altos dirigentes se fueron al partido de la FUPU que lideró el doctor Leonel Fernández. Entonces el reto de Abel Martínez es bastante grande, primero porque tiene que reunificar a esa organización política. Él tiene que crear ese liderazgo a nivel nacional, crear esa imagen, crear esa marca y que identifique a la militancia de su partido con él, porque todavía hoy en día muchas personas confunden y piensan que el doctor Leonel Fernández es el líder de esa organización política. Sin embargo, Abel tendrá que enfrentarse a 2 tremendas murallas. Se trata de Luis Abinader, que está en el poder y además cuenta con un partido unificado y fuerte, que se ha caracterizado históricamente por tener un voto fuerte, y se encuentra con un candidato de la FUPU, el doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente varias veces, pero además fue el líder de la masa de esa del PLD, y todavía muchas personas piensan que él es el representante de esa organización política. Entonces tiene que enfrentarse a estos 2 liderazgos que son de clase AAA y sobre todo de A por encima de A, o sea que son líderes de masa, es reconocido a nivel nacional. Abel solamente se conoce en la parte del Cibao, ¿no? y muy poco aquí en la capital, lo que significa que tendrá que construir una imagen que se identifique con el partido que lo identifique como el líder del Partido de la Liberación Dominicana, pero además reunificar esa organización y limpiar la imagen de esa organización, porque la sensación de la gente de corrupción, los funcionarios del gobierno pasado en una alta proporción sometido a la justicia por acto de corrupción, todo eso lo arrastra esta organización política. Entonces, un candidato poco conocido, con un partido dividido, con una imagen en el suelo y una situación de crisis que dejó inmerso el país, realmente para ver es un gran reto. Mucha gente dice que fue un éxito, que quedó muy bien, sin embargo yo tengo mis preocupaciones en el sentido de que la verdad es que Abel no representa la facción de Danilo Medina, ni representa al PLDista auténtico. Abel es un representante de Leonel Fernández, lo que significa que en este proceso quien ganó fue Leonel Fernández, porque si ganaba Margarita, ganaba Leonel Fernández, si ganaba Abel, ganaba Leonel Fernández, lo que evidencia que en realidad el mayor triunfador de este proceso fue el doctor Leonel Fernández, porque le abre la puerta a que vuelva a tomar el control de esa organización política. Por lo tanto, yo creo que Danilo debe de estar temblando y pensando en quién voy a poner, en qué manos voy a poner el liderazgo de esta organización. La verdad es que son muchas las cosas que tendrá que hacer Abel para poder recomponer ese partido, pero lograr la confianza de Danilo también, o sea, de que es el líder máximo de esa organización política, porque además es el presidente de esa organización política, y la situación no es nada halagüeña. Él tiene la ventaja de que se hizo con tiempo, y al hacerse con tiempo, quizás pueda construir, pero aún así, son muchas las cosas que tiene que enfrentar Abel para poder lograr primero la aceptación
de la dirigencia de ese partido, pero para construir también esa imagen que les represente, que identifique la marca del PLD. Son muchas, y recobrar la confianza de Danilo Medina es una tarea bastante intensa. Yo le auguro mucho éxito porque creo que Abel tiene una estructura bastante significativa. Siempre lo dije, que el líder de esa organización, que la persona que mejor posicionada estaba era él, porque tiene la estructura. No obstante a eso, hay que ver cómo la pobre Margarita ha estado deprimida, porque la verdad es que hacerle creer a ella que ella era una líder de ese partido fue algo muy maquiavélico de parte de muchos de los comunicadores y de los dirigentes. Y el gran perdedor ahí yo creo que es Luis de León, hay que decir. Karen realmente es una líder que beneficiaba a ese partido político, pero no obstante a eso no tenía una estructura, como bien dije en comentarios anteriores, para poder enfrentar a Abel Martínez. Yo, desde este espacio de Nuestro Tiempo con Nury Paulino y desde Marco de Referencia, realmente le deseo todo el éxito a Abel y que pueda reconstruir ese partido y que pueda reconstruir una imagen alrededor de esa marca que se llama PLD. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Como parte del plan de lucha del Colegio Médico Dominicano, pues sus 56 especialidades o sociedades médicas, como le llaman, que son especialidades, junto al Colegio Médico, pues se desligaron totalmente del ARS Universal. Ese es el primer paso que comienza a dar el Colegio Médico con miras a que se respete la profesionalidad, con mira a que se le valore como profesional de la salud y como responsable de dar y mantener a esa aseguradora, porque si los médicos no lo aceptan, ellos no podrán tener clientes. Entonces, en ese sentido, el presidente de la entidad, Zenén Cava, advirtió a quien no esté a disposición de la Junta Directiva Nacional y acoja esta decisión del Colegio Médico de desligarse totalmente y recibir en sus consultorios ese seguro médico, pues va a ser sometido al comité disciplinario y advirtió que realmente no le van a permitir a nadie, a ningún especialista, a ninguna de las sociedades médicas, a ningún miembro del Colegio Médico que reciba el seguro de Universal. Este es su primer plan de acción con relación a las ARS, porque la verdad es que las advertencias y las reuniones con la CESARRIL han sido constantes, diligentes. Sin embargo, hasta el momento estos no han querido ceder y se han creído que los médicos tienen que acoger lo que le parezca a ellos y no lo que le convenga a ellos como profesionales de la medicina y que le convengan a los usuarios de su servicio. Dice Zenén Cava que esta decisión tiene un efecto inmediato y su puesta en vigencia es desde ya. El plan de ir escalando la medida, se estima que la ARS Universal congrega el 7% de los afiliados nacionales, afectando a unos 325,000 pacientes. La decisión tomada de la 4 ARS más grande, ¿verdad? Posiblemente, aunque esta es la que menos afiliado tiene, sin embargo, es una de las más poderosas, dice el Colegio Médico. En ese sentido, está determinantemente prohibido, y el anuncio lo hicieron en el día de hoy, que las ARS Universal sea atendida
las personas que tienen ese seguro sean atendidos por los médicos afiliados al colegio médico y a las distintas sociedades médicas que integran esta institución. La verdad es que dice Zenén Cava que tratan de hacerle entender a la población que los malos de las películas son los médicos, cuando todo el mundo sabe lo maquiavélico y los malsanas decisiones que están tomando esas entidades que van en detrimento de la población y de la clase médica. No han querido vender al colegio médico como lo peor, como los que son los culpables, y la verdad es que usted como profesional tiene que vivir y tiene que vivir de lo que usted estudió, de lo que usted aprendió. Usted no va a vivir de otra cosa. El carpintero va a vivir de la carpintería, el albañil va a vivir del albañil, el médico tiene que vivir de su especialidad, el periodista tiene que vivir de lo que él sabe, el comunicador, el ingeniero. O sea, cada profesional tiene que vivir de lo que sabe y tiene que vivir con dignidad. O sea, no es posible que usted le esté pagando 3 centavos a un médico por una consulta, pero además penalizando a las personas que pagamos seguros. Porque yo pago un seguro médico, se supone que para cuando requiere el servicio lo pueda tener a mi disposición, no de la forma como se está manejando hoy en día, que usted paga un servicio y cuando va donde el médico tiene que pagar también una suma bastante significativa de diferencia para la consulta, y no se corresponde realmente con la realidad. La realidad es que los pacientes somos las víctimas tanto de las ARS como también de los médicos, podemos decir. Sin embargo, no podemos adjudicar la culpa del sistema a los médicos, que también son víctimas de este sistema malsano y mal distribuido. Dice Zenén Cava que el colegio médico plantea que la asignación de código a los galenos es competencia constitucional de la ley 4201, que establece que usted está en condiciones de atender cualquier paciente, siempre y cuando tenga su reconocimiento, ¿verdad? Su certificación, y sea certificado por su especialidad, obviamente, y una universidad como especialista. La propia ley 8701 dice que la ley es universal, que no debe haber discriminación. Sin embargo, las ARS la interpretan como a ellos le parezca, no, y quieren poner condiciones, cuando se supone que si usted es especialista en psiquiatría, usted es especialista. Si usted es un ginecólogo, es un ginecólogo. Y si usted tiene la intención de asociarse a esa ARS, usted no puede estar poniendo tantas restricciones. Usted solamente tiene que mostrar su categoría y su certificación, las evidencias. Sin embargo, las ARS son las que toman determinaciones contrario a lo que establece la ley. O sea, y las ARS no pueden estar por encima de la ley ni de la Constitución. Dice, ellos quieren dar un código asumiendo condiciones y competencias que no les da la ley. ¿De aquí a cuándo le dice un banquero a un médico y si puede o no puede ejercer? O sea, ¿cómo puede ser posible que usted le diga a un ginecólogo, no, usted no puede ejercer? O sea, y las ARS eso es lo que hacen, establecen ellos las condiciones, no como está establecido en la Constitución, en la ley, que es la ley de leyes, sino que ellos quieren decir quién va a hacer tal cosa o cual cosa, de manera melaganaria. Usted es el que va a determinar si usted realmente puede dar el servicio por ejemplo, de emergenciólogo, que no lo consideran. A un intensivista tampoco lo consideran las ARS. O sea, como que ellos no tienen la responsabilidad, no han estudiado lo suficiente como para también merecer esa categoría que le dan las ARS. O sea, que el control de quiénes son los especialistas y cómo lo van a hacer la tienen esas instituciones. Y realmente, señores, eso nada más pasa en un país. Al banquero usted no le puede decir cómo va a administrar su banco, pero ellos sí pueden decirle a los médicos cómo o sea, quiénes son los que tienen la potestad para ejercer tal o cual posición. Señores, yo creo que esta decisión del colegio médico nosotros tenemos, aunque nos afecte, yo pienso que lo ideal es apoyarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso va en beneficio de nosotros como usuarios.
Y es verdad que tenemos nuestras diferencias y es verdad, yo no estoy de acuerdo con pagar una diferencia cuando voy a una cita médica porque yo pago bastante por un seguro médico. Sin embargo, son las mismas compañías las que tienen a los médicos compelidos a hacer esta discriminación contra el usuario o contra el cliente, porque aquí no vamos a hablar de paciente, aquí vamos a hablar de cliente y cada uno de nosotros se constituye en un cliente para los médicos y así nos están manejando incluso las clínicas. Por eso yo felicito a la senadora Farideh Raful, que sometió un proyecto de ley que va a obligar a las clínicas a entregarle sus pacientes y cuando muere un familiar, que es una cuestión que afecta a la dignidad humana, porque aquí las clínicas, los médicos se han creído dueños y señores, y eso es un gran problema que arrastramos los usuarios de esos servicios. No obstante a eso, esta decisión que tome el Colegio Médico va a afectar directamente a muchas personas que utilizan el servicio universal, pero por algo hay que empezar. Aquí esas ARS no quieren ceder y los médicos tienen que mostrarles que los especialistas, los que estudiaron fueron ellos, los que saben de medicina son ellos, no los banqueros que administran esas compañías. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, denle me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.